Cuando el engaño domina. En estos tiempos, hermanos, nosotros sabemos y hemos escuchado de diferentes plataformas, promesas que no se cumplen. Amén, promesas que simplemente se dan. Creía que era así. Me dijo que era así. Me dijo eso, engaños. Y los engaños, ¿verdad? Tienen efecto con el tiempo, ¿verdad? Sale a la luz. Dicen las escrituras, ¿verdad? Que toda la verdad sale y saldrá a la luz con el tiempo. Y los engaños, ¿verdad? Que podemos nosotros o hemos testificado o hemos escuchado de ellos, amén. El mundo ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Temporada en el que podemos decir, pues es que no nos dicen todo. Es que hay engaño. Los gobiernos engañan, la gente engaña, el pueblo engaña. Amén. Los mecánicos engañan, los abogados engañan, hermanos, y hay engaños, ¿verdad? Los jóvenes engañan, los esposos, las esposas. Amén. Solo Dios es fiel. Solo Dios. Solo el Señor sabe guardar pacto y llevarlo a su cumplimiento cabal. Dicen nuestros hermanos salvadoreños, cabalmente. Fielmente, en todo tiempo, por siempre, porque eso es Dios, está en su carácter el Dios. Dios es fiel, pero los engaños, hermanos, pueden causar gran decepción. Amén, con el tiempo, cuando se sale a la luz la verdad y se entera uno, ¿verdad?, de la realidad. Pero hermanos, el diablo engaña y el diablo cada día se lleva por miles al infierno engañados. A jóvenes, a amas de casa, engañados. Amén. Dicen las escrituras, porque va uno y audazmente se mete en la casa de la que teme de Dios y la engaña con sagacidad y cae. El engaño. Y el engaño está presente en nuestros días, se respira en el aire, el engaño. Amén. Pero el engaño es un arma. Amén. Es un arma. Alguien que tiene facilidad de palabra, de expresar, no importa si es pobre, no importa si es feo, pero es, amén, engaña, hermanos, cuidado. Tiene buenas maneras de convencimiento, de engañar, de presentar una cosa que no es. Amén. Avances, y con esto, hermano, quiero llegar a este punto. Los avances de el estudio acerca de esta enfermedad que nos aqueja hoy día, el COVID, los avances recientes, una médico científica cirujana que actualmente trabaja en la Universidad de Northwestern y es profesora ahí, graduada con un doctorado de Cambridge Universidad. Y esta doctora científica física encargada del Departamento de Ingeniería de Ciencias en su trabajo hizo la siguiente declaración hace unos días, a principios del mes de agosto. Dijo, descubrí una debilidad en el virus COVID, el SARS-2, descubrí. Y dijo la doctora, y para que sea, miren hermanos, la comunidad científica trabaja así, para que un científico cuando descubre algo, tiene que publicarlo, tiene que notificarlo a la comunidad científica o abiertamente al público, ¿sí?, para que se le acredite el descubrimiento. Entonces esta doctora descubrió, dijo, una debilidad del COVID, ya descubrí, tiene una debilidad, el virus. Y lo publicó en 2 revistas científicas a principios de agosto para que se le acredite a ella todo.
Y dijo ella, la debilidad que yo he encontrado es simplemente en una área en la proteína spike o en la proteína, ¿verdad?, del virus, y es en el área de dominio de la unión del receptor. Cuando comenzó todo esto, en una ocasión dijo el hermano López, es que tiene como piquitos el virus y con eso se conecta a las moléculas, a las células humanas. Estoy hablando del virus que nos aqueja, ¿verdad?, hoy día. El COVID-19 tiene muchas fibras, muchos piquitos. Y dijo esta doctora, la debilidad que encontré es en esa fibra. En el momento en que hace contacto con la molécula humana, ahí hay que romper, ahí hay que atacar. Y esta doctora, hermano Mancillas, es mexicana, Mónica Olvera de la Cruz. No sé si sea familia con hermano Cruz, no. Olvera de la Cruz, graduada de la UNAM. Con tanto prestigio graduó que las universidades de Estados Unidos la invitaron a trabajar allá. Y hoy día ella es nacida en Acapulco, Guerrero. Amén. En Acapulco, a punto de este lado porque nuestra hermana, amén. Arriba Guerrero. Guerrero, amén. Y ella es nacida en Acapulco, pero hermanos, trabaja en Estados Unidos. Por su grande capacidad y conocimiento intelectual se la llevaron para allá. Amén. Entonces, hermana, ella tomó, déjenme le digo algo, un detalle. Ella tomó curiosidad especial en el COVID-19 porque un hermano de ella enfermó aquí, en Acapulco. No aquí, allá en Acapulco. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros podemos vivir, escuchar y podemos hasta orar, pero cuando toca tu familia, cuando toca tu casa, entonces oras con más fervor, entonces ya lo sientes personal, entonces entiendes, entiendes de una manera distinta y te conmueves con mayor sensibilidad y profundidad, porque entonces ahora está en casa ese mal. Esto le sucedió a la doctora Olvera. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia debemos tener esta unión tal que cuando mi hermana necesita, yo también me preocupo. Que cuando mi hermano enferma, yo también me pongo a orar con este fervor tal, como si llegara a mi propia carne. ¿Por qué? Porque somos uno en el Señor. Y me preocupas. Amén. No saben qué gozo siento cuando vengo, saludo al hermano Salvador y el hermano Salvador se baja su cubrebocas y me dice, estuve orando por usted, pastor, y por su casa. Aleluya. Gracias, hijo, sigue orando por mí. Me siento bien. ¿No se siente bien, hermano, usted cuando alguien le dice, oré por ti? Me acordé y me puse a orar por ti. No sé qué es lo que te esté pasando. Amén. Se siente bien. Entonces, hermanos, haga lo mismo. Ore por su hermana, ore por su hermano. Y en el caso, hermanos, volvemos al ejemplo, hermanos. En el caso de la doctora, dijo ella, bueno, ahora yo me preocupo y voy a investigar más porque yo quiero encontrar algo. Y lo encontró. Y eso se llama dominio de unión con el receptor. Así se llama, en donde toca el virus no deseado, la molécula del virus no deseado, en la molécula humana y se adhiere y se pega y no se va. Pero es a través del engaño. Este virus, hermanos, se presenta para que el cuerpo lo acepte, se presenta con algo que dar, se presenta con una proteína. Las proteínas son buenas, sí, las proteínas son buenas para nosotros. Y el virus, el COVID-19, dice esta doctora, llega y entra al cuerpo, sea por la vía nasal, por la boca, no sé, y entra al cuerpo y trae una proteína y dice, esto es, y el cuerpo, entonces, hermanos, le acepta. Y todos los piquitos le llaman
piquitos, spikes le llaman, se pegan a la molécula y le dice, mira, traigo proteína. Ese es el engaño. El engaño es que llega al cuerpo con una proteína, pero por dentro va el mal. La cuestión aquí es que cuando se conecta la célula, la molécula humana se abre porque baja la defensa, entonces abre el escudo, hermano, y abraza el virus porque dice, es una proteína, esto es algo bueno, y abraza el virus y empieza entonces el COVID-19, el SARS-2 a multiplicarse. Y cuando empieza a multiplicarse, trae dentro todo el mal, lo cual no era bueno, pero se presentó con un engaño. Así es que el cuerpo ha llegado, ¿verdad? El virus ha llegado al cuerpo humano. Amén. Esto es lo que descubrió la médico y dijo ella, aquí es donde hay que atacarlo. Y ya lo hizo. Un 38% de la práctica computacional, primero en teórica, computacional, ha bajado y ha reducido, y ha atacado, y ha eliminado, cortado y aislado el virus a un 38%. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Y es mexicana, pero se la llevaron los gringos. Amén. Entonces, hermanos, la UNAM, de ahí sale la doctora. Y ella, ¿verdad? Ahora dice, empieza el virus a multiplicarse, pero si nosotros lo atacamos, podemos reducirlo. Amén. Esto como plataforma, hermanos, punto número 1. ¿Cómo hay cosas que debieran ser buenas para ti, pero pueden destruirte? Hay cosas en Romanos 7:10, cosas que deberían de ser buenas. Amén. Como dijimos, la proteína para el cuerpo humano es buena, sí, es buena, pero es un engaño. Amén. Hay cosas, hermanos, que se presentan en nuestras vidas como buenas, cosas buenas, pero son un engaño. Y con el tiempo te vas a dar cuenta. Y cuando se multiplica todo esto y resultó que era un mal a la puerta, ya se multiplicó y el engaño entonces ya es mayor, ya abarca más, ya está dentro. Ajá. Romanos 7:10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Miren lo que dice Pablo. Mandamiento de vida, sí, pero a mí el mandamiento es bueno, amén. La ley de Dios es buena, amén, es buena. Y dijo Pablo, yo lo hallé que este mandamiento de vida para vida, a mí me mató espiritualmente, dijo Pablo. Y dice el versículo 11, porque el pecado, el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Aleluya. Me engañó y por él me mató. Pero Pablo estaba vivo, estaba escribiendo esto, estaba relatando esto. Entonces lo mató espiritualmente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, ejemplo, dice la ley divina, ¿verdad? Dice la ley de Dios, no robarás, dice no matarás, pero entonces el mandamiento es bueno, que no robe, que no mate, sí, pero al que roba, entonces la ley ahora lo condena, entonces para este hombre le causa un mal, la ley. Pero la ley es buena porque protege. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que dijo Pablo. La ley de Dios es buena y me protege, sí, pero al que hace el mal lo condena. Entonces, a quien hace el mal puede decir, la ley me mata, es mala. Pero la ley, dice el libro de Romanos, en sí no es mala, es buena. Entonces, dijo Pablo, el pecado me engañó. El pecado puede engañar, amén. Y no importa la edad, el pecado puede engañar. El pecado sigue engañando a muchos. Pecar es errar. Pecar es no dar en el blanco. El blanco es Dios. La verdad es Jesús.
si no damos en Jesús, si no terminamos en Jesús, si no estamos parados en Jesús, entonces estamos fuera. Estamos pecando, estamos en error, estamos fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces estamos en pecado, donde no está Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es donde no está Dios. ¿Vas a hacer esto? Sí, ¿está Dios en ello? ¿Dios aprueba eso o lo condena? Es que yo no oigo la voz de Dios. ¿Tu conciencia qué te dice? Porque la conciencia también puede hablarnos y nos dictamina lo bueno y el error. Amén. Y dice Pablo, el pecado entonces me engañó. Quiere decir que el pecado se presenta como algo bueno, pero no lo es. Se presenta a los jóvenes, se presenta al varón, se presenta a la doncella, a la hermana, se presenta como algo bueno. Y luego dice la nueva ola, dice, se siente bien, hazlo. Dale libertad. Dios dice, no, cuídate. No andes tan suelto, cuida lo que haces. Self-control, dominio propio. Dominio propio. Se siente bien, hazlo. No, engañoso es el corazón, dice Dios. No, esa no es el camino de Dios, de que se siente bien, hazlo. Eso no es lo que Dios tiene, amén, como dictamen, como ley. Porque la ley en sí es para protegernos. Pero el pecado nos engaña, llega, entra, se mete. Y cuando te das cuenta, ya no es que empezaste, ya no es lo poquito con lo que empezaste, ahora es más. Ya se multiplicó dentro de ti. Le diste cabida, lo abrazaste. Como el virus del COVID. Lo abrazaste, y ahora que está multiplicado es mayor, es más grande, y ahora entonces te das cuenta que era un engaño. Y engañado, entonces puedes seguir o recapacitar y volverte a Dios. El pecado entonces se presenta así. Siguiente punto, creer el engaño es abrazarlo en atracción destructiva que se multiplica en ti. Hechos 13:10 dice, Elimás el mago. Entonces, hermanos, creer el engaño. Miren lo que le sucedió a este Elimás, se llamaba. Es abrazar entonces el pecado. Dice, y está hablando aquí el apóstol y dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Le está hablando estas palabras a Elimás, el mago. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lleno de todo engaño. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucedió con este varón? Sucedió que este hombre aceptó primero un engaño, entró a su vida una mentira, abrazó una mentira, probó solamente un poco, y todo eso lo llevó a tal lugar, a estar en este momento en que el apóstol habla de él, dice, lleno de todo engaño. Entonces comenzó con uno, sí, y ahora tiene todos los engaños del mundo posibles. Amén. Todos. Entonces es peligroso, hermanos, darle cabida a una mentira. Es peligroso nosotros exponernos y hacer una cosa mal. Es peligroso porque entonces puede multiplicarse en ti, y después, y luego dice, hermanos, hijo de quién, mire ahí,
Hijo del diablo. Aleluya. Le voy a decir cómo obra este alambre. Le voy a decir cómo obra, hermana Cristi, el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre dice: es que yo voy bien, me he portado bien últimamente. Y luego te descuidas, porque los fracasos mayores, hermanos, están registrados en la Biblia cuando la persona se confió de que iba bien, de que estaba bien. David se confió: todas las batallas las he ganado, esta la voy a ganar también, aquí esto, y se descuidó. Las batallas, hermanos, perdidas mayores en la Biblia han sido porque la persona se confió de que todo iba bien, de que estaba todo bien. Pues yo oro, leo, todo esto bien, y se descuidó. Esa mañana, con que no ore hoy, y ese día algo sucedió. ¿Qué pasó? Fuiste engañado. Porque te descuidaste. Te descuidaste porque todo estaba bien, te descuidaste. Un pequeño descuido. Hijo del diablo, le dice el apóstol a Elimás. Una vez que se descuidó Elimás, miren cómo obra. ¿Dónde me quedé? Acá me quedé. Miren cómo obra la mente. Está sentado y luego dicen: ya hice este mal. No hice bien esto. Y luego, como le dice hijo del diablo, los hijos repiten. Lo que usted escucha en los niños es porque el papá lo dice, la mamá lo dice. Y le dice: hermano, y usted sentado en la iglesia, y le dice el diablo: pecaste. No es la voz de usted, es un dardo del diablo. Y luego usted repite: pequé. ¿No te da vergüenza estar aquí? Me da vergüenza estar aquí. ¿No te sientes mal? Qué mal me siento. Hijo del diablo, está repitiendo lo que el papá está diciendo. Así le sucedió a Elimás. No estoy diciendo que a ninguno de aquí. Así le sucedió a Elimás. Amén, que sí quedó grabado. Amén. Mejor deberías de ya no venir. Mejor debería de ya no volver, ya no venir. No me merezco. ¿Y de dónde llega todo eso? Le llega del diablo. Y está nada más repitiendo, está solo repitiendo porque un hijo repite del papá. Amén. Mejor vete y píchale. ¿Quién dice píchale? Pues el papá. Amén. ¿Me explico, hermanos? Ya se quedaron muy serios. Déjenlo, saco de ese atolladero. Entonces, hermanos, el diablo entra con engaño, y el diablo entra de esa manera, y después en la mente, y empiezas a repetir. Eso es lo que sucedió con Elimás. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un engaño. Por eso debemos nosotros cuidarnos de no ser engañados en ningún tiempo. Por eso siempre les digo, ¿verdad? El ejercicio corporal, dijo Pablo, para poco aprovecha, pero quieres hacer karate, quieres hacer estas cosas, no meditación, no dejes la mente en blanco. Los ¿cómo le llaman? Senseis dicen: pon la mente en blanco. Dios dice: no pongas la mente en blanco, en guardia en todo tiempo. Cuida tu pensar, cuida tu mente, no te descuides. Porque abres ventana, le das cabida a cosas que no convienen. Amén. Entonces, hermanos, Dios y el sensei, amén, es diferente maestro. Amén. Entonces debemos tener cuidado de no dejar, hermanos, y no descuidarnos. Porque podemos llegar a ser hijos del diablo, enemigos de toda justicia. Pero ¿cómo comienza eso? Comienza con algo mínimo. Comienza
comienza con algo pequeño. Nadie está, nadie me ve. Dios te ve. En donde sea, Dios te ve. Amén. Entonces debemos no dejar, hermanos, ninguna ventana abierta, ninguna puerta. Comienza con algo así y luego después le dice: todo engaño y toda maldad tienes tú. Amén. Toda. Amén. ¿Cómo terminan las personas en prisión? Pues empezaron por algo pequeño y después tienen todo el mal. Todo. Están llenos. 7 veces peor. Llenos. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y luego después se oponen a los caminos del Señor. Ay, yo antes iba ahí. ¿Y qué pasó? No, fuiste engañado. Caíste, creíste la mentira, creíste un error y ahora quieres autojustificarte y decir que todos ahí están mal y que a lo mejor hasta van a ir al infierno junto contigo. Y no es eso. Creíste el engaño. Ahora tienes todos los engaños. Amén. Nosotros estamos aquí, hermanos, no porque somos perfectos, sino precisamente porque no somos perfectos. Es que venimos para que el Señor nos ayude y nos auxilie, Dios. No nos creemos los más santos, los más puros, no nos creemos. Es que necesito no descuidarme. Necesito estar aquí. Necesito la ayuda de Dios. Necesito a Dios hoy en este día para no ser engañado. Necesito de Dios para no terminar en engaño y no terminar con todos los engaños del mundo. Punto número 3. Cuando tu dominio es dominado. Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dios te ha dado un dominio. Amén. Tú tienes gran capacidad. Dios te ha dado un dominio. Amén. Dios te ha dado una hermosa familia. Dios te ha dado un dominio, sí, toda el área donde tú te mueves y hasta tu trabajo, toda esa área y todos los lugares que frecuentas, todo eso están en tu dominio. ¿Por qué? Porque tú oras, porque tú te consagras a Dios. Donde tú estás, el accidente pasa más adelante. Donde tú estás, no cierran esa fábrica o tu departamento sigue avante. Donde tú estás, todo ese es tu dominio que Dios te ha dado. Y Dios te da ese dominio precisamente para que lo domines. Dios te ha dado Dios te ha dado tu casa. Dios te ha dado tu vida, administrala bien. No la descuides. No le metas cosas que van a dañar tu cuerpo. Administra tu vida bien. Para que no seas engañado y luego después digas: Dios, ¿para qué me permitió dejar que llegara a eso? No es Dios, no te equivoques. Estás siendo engañada con ese pensamiento. Eres tú y es el diablo. No le des cabida. No seamos engañados en nuestro dominio. Hermanos, el ataque del diablo, lo que el diablo va a hacer, es hasta donde tú le permitas llegar. No, a mi casa no entras. En el nombre de Jesucristo, vete de aquí, Satanás. Hasta donde tú le permitas. A mi vida no entras. En mi mente no entras. Salte en el nombre de Jesucristo. En mi corazón no entras. En mí está el Señor. Pero si le das un poco de entrada, entonces vas a ser engañada. Y cuando te des cuenta, este engaño se multiplicó. Ya no es entonces solo un pequeño engaño. Se multiplicó. Aleluya.
Y debemos cuidarnos, hermanos, porque hoy en estos tiempos, dijo Jesús, van a surgir muchos engañadores. Mateo 24 dice, van a salir muchos. Hoy mismo la iglesia está siendo engañada, hoy mismo. Si la cierra, critican al pastor, ay, es que le falta fe. Si abre, critican al pastor, expone a todo mundo. Sí, hermano, engaños. Si la cierra, no van unos, si la abren, no van otros. Engaño por todos lados. Y dijo Jesús, iban a salir muchos engañando. Amén. Y estamos viviendo esos tiempos. El hombre en quien estaba el espíritu malo, dijo, saltando, dijo, los dominó. Fueron, ¿verdad? Estos discípulos del Señor, hermanos, a hacer un trabajo, y luego resulta que un endemoniado, dice, tuvo el control de ellos. Y pudo más que ellos. Dice, los mandó desnudos y heridos. El dominio, cuando algo con entereza puede más que tú. Es que este sentimiento no es bueno y cada vez se hace más fuerte en mí. Entonces está dominando, puede más que tú. Está en tu dominio, está tomando el control en tu dominio. De lo que Dios ya te había dado, ahora está entrando en tu dominio. Cuidado, porque entonces puede reproducirse y puede hacerse fuerte dentro de tu dominio, dentro de donde tú debes tener el control. Amén. Es que aquí es un barrio malo, no importa. José no estaba en el mejor de los lugares, estaba en la cárcel. Y José siguió haciendo detalles muy sencillos de la vida cristiana: orar, ayunar, preparar, no ofender a Dios, orar, ayunar, no ofender a Dios, orar, ayunar, no ofender a Dios. Y siguió haciendo esto José, y ahí en prisión lo hizo jefe. No es el lugar, no te equivoques, no es el lugar en donde, es tu Dios. Es tu Dios en el dominio en donde estás, en el área en donde estás. Es Dios contigo. ¿Qué hace la diferencia? Es Dios en tu vida, es Dios a través de ti que hace la diferencia. Pero si le das entrada a algo pequeño, entonces puede tomar tu dominio. Después ya no eres tú, es toda tu casa. Después ya no eres tú, son tus hijos también. Después ya no eres tú, es tu esposa también. Después ya no eres tú, es todo el lugar, hasta tus amistades, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el dominio y ya tomó control, algo que no desearías en otro tiempo. Volviendo al ejemplo de Hechos 19, dice, fueron estos apóstoles, ¿verdad? Y fueron dominados por una persona endemoniada y fueron mandados desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque cuando algo puede más que tú, cuando algo que no es de Dios te conquista, te va a avergonzar después. Desnudos y heridos, habla de vergüenza. Se fueron ahí. Te va a avergonzar. Si la batalla que estás peleando ahorita y dejas que el diablo domine, te gane, te venza y le da nada más esta vez y lo haces después, te vas a avergonzar. Y te vas a ir a tu casa, así dice, se fueron a su casa avergonzados, desnudos y heridos. Vas a estar herido después, te vas a lastimar, tú mismo te vas a lastimar. Por algo pequeño, por darle cabida a algo pequeño. Entonces, ¿verdad? Debemos cuidarnos cuando algo no viene de Dios, reprenderlo y no permitir que entre a mi dominio, no permitir esta derrota, porque Dios promete victoria para mí. Último punto, punto 4. La doctora Mónica Olvera
dijo: la debilidad que yo encuentro y donde debemos atacar es en el dominio de la conectividad de la unión, donde el virus COVID llega y se pega, se adhiere a la molécula humana. Ahí hay que romper, ahí hay que deshacer, ahí hay que... Lo que sucede es que el virus, hermanos, llega engañosamente como proteína, pero, dijo la doctora, tiene una carga negativa. Esto es cuestión de, hay una palabra electrostática, polos diferentes se atraen, polos opuestos se atraen, gracias hermana, polos iguales se repelen, positivo se repele, negativo se repele. Esta proteína del COVID llega con una proteína, hermanos, de carga negativa. Hermano, esto es engaño. ¿Por qué? Porque las moléculas, nuestras moléculas, tenemos, hermanos, nosotros carga positiva. Mire qué engañoso. Entonces se presenta, hermana Cintia, y se pega. Como imán se pega. ¿Por qué? Porque trae carga negativa. Y el cuerpo trae carga positiva, entonces se pega fuertemente. Dice la doctora, ahí es donde hay que romper y atacar. ¿Cómo lo hace? Dice la doctora, hay que crear otra molécula con una carga tal que la aleje. Le presento una carga, pero que no sea dañina, no sea mala para el cuerpo humano, y la va a repeler. Y se va, y dice, ya lo he hecho, el 38% se ha debilitado. Dice, ya lo he hecho, dijo la doctora. Entonces, hermanos, a lo que voy con esto es que hay cosas que nos apartan de Dios, pero hay cosas que deben atraernos al Señor fuertemente. No debemos permitir que algo llegue y nos engañe y se interponga en tu unión con Dios. No debes permitir que haya una unión mortal con algo más que no convenga y te aparte de la unión que tienes con Dios ahorita a través de un engaño. Malaquías 2:6, la ley de verdad, así se llama la ley, verdad, estuvo en su boca, dice Malaquías, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Mire cómo expresa Dios. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Qué hizo apartar de la iniquidad a muchos? La ley de la verdad hizo apartar. Cuando la persona habla la ley de la verdad, hermanos, hace que los demás se aparten del pecado. Mira, deja eso, no te conviene. Mira, no vas a terminar bien si sigues así. Mira, hay una manera mejor. Usted habla la verdad de Dios a los demás y dice, esto se le inyecta a las personas para que se aparten de la iniquidad. Cuando dice iniquidad se refiere al pecado en el interior, porque hay pecado en el exterior. Robar es en el exterior, utilizo mis miembros y robo, pero tener odio es en el interior. Eso es iniquidad. Tener un mal sentimiento, algo que no conviene, es en el interior. Eso es iniquidad, está dentro del hombre. Entonces también hay pecados dentro, sí, hay pecados dentro y pecados fuera, que debemos nosotros repeler con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está para protegernos. La ley de verdad quiere protegerte. Entonces, hermanos, dice Malaquías hermosamente, dice, es que hay hombres que hablan la verdad y hacen que muchos se aparten de la iniquidad. ¿Cómo puedo sacar el pecado que está dentro de ti? Yo no puedo, pero te voy a decir de alguien que puede. Te voy a decir las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, lo cual va a entrar a ti y va a repeler el pecado que tienes dentro de ti. Va a hacer que sientas vergüenza, va a hacer que no lo quieras, va a hacer que te apartes de él. Porque dice, va a apartar al hombre
¿Cómo apartar al hombre de su pecado? ¿Cómo puedo sacar el pecado de ti? No, voy a apartar al hombre. Dice, la ley aparta al hombre del pecado. Pero es que ahí está, es que lo trae dentro. Si Dios va a hacer la obra, tú habla la palabra de Dios, Dios va a entrar por sus oídos, va a penetrar, dice como espada de dos, y va a cortar y hasta los tuétanos de los huesos, va a llegar donde debe llegar. Y dice la Biblia, una vez que Dios habló la palabra, fue e hizo el efecto para el cual fue enviada la palabra. Dios sabe lo que la persona necesita. Y tú vas a ser el instrumento y vas a hablar cosas que no tenías planeadas. Amén, hermana María, así nos pasa. Vamos y nos encontramos un amigo, alguien en la calle y compartimos. Ay, no sé. Y después dice, ay, me diste lo que necesitas. Yo no sabía, pero Dios sabía. Y hace que se aparte la persona del pecado. Y sale todo eso. ¿Cómo, hermana Wendy, cómo un descubrimiento del 2020 tiene tanta vida y tanta claridad de explicación en las Sagradas Escrituras de más de 2000 años? Amén. 3500 años que se escribe. Sí, porque Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe cómo hablar, cómo escribir, y las palabras escritas ahí son vida y son verdad. Dice, esta ley de verdad debemos hablarla a los demás para que haga este efecto de repeler el pecado en el hombre, que se aleje y se vaya de él. Y es algo hermoso lo que Dios comienza a hacer. Hay cosas que yo no podía dejar, pero Dios. Hay cosas que usted por usted no puede dejar. Póngala en las manos de Dios y dígale a Dios. Es más, baje la voz cuando ora, que nadie lo escuche para que no se avergüence, y dígale al Señor, confiésele a Él y dígale, Dios, esto no lo puedo dejar. Tú sabes que y dígaselo bajito. Dios lo sabe. O dígaselo en un pensamiento. Dios lee tu pensamiento. Dígale, Dios, ayúdame, porque yo esto no lo puedo repeler, no lo puedo apartar, está dentro de mí. Ah, dice Dios, ¿en dónde está? Fuera de ti, dentro de ti, dentro de mí. No importa, yo voy a entrar hasta ahí, dice Dios, con esta carga que yo sé que va a ser, porque la carga positiva de Dios, la carga que el Señor usa para obrar en nosotros, es del peso, es de la molécula necesaria que nosotros requeríamos, y el Señor llega y entra, y lo que yo necesitaba, el Señor lo hizo por mí, porque hay cosas que yo no podía hacer por mí, para mí, pero Dios lo hace. No sé si le ha pasado algo así, hermano, que Dios le quitó algo que para usted era tan difícil, y cuando recapacita piensa, ay, ya no batallo con eso. No, Dios lo hizo por ti. Dios te dio la victoria. ¿Cómo apartas al hombre de su pecado si está en el interior? ¿Cómo? Explicándole la ley de Dios, hablándole con claridad la ley de Dios. No es con engaño, no hay engaños en Dios. Conclusión, puedes estar pasando por una atracción mortal en estos momentos. ¿Con qué estás batallando en tu vida en estos momentos? Ay, es una atracción mortal. Quiero sacudírmela, quiero ya no hacerlo, pero está ahí, está, y batallo y no puedo, y no vas a poder si no invocas a Dios. Es una atracción mortal. Hay cosas, hay personas, hay ofertas, hay vicios con los que batalla la gente, pero es un engaño. Es un engaño que te promete que vas a estar mejor, pero no vas a estar mejor. Es un engaño que te promete y te dice que eso es lo que necesitas, pero no es lo que necesitas. Tú necesitas más a Cristo. Tú necesitas más de Dios, especialmente en estos tiempos. Necesitamos más de Dios. Reproduce y multiplica lo bueno de Dios en ti. ¿Tienes cosas buenas? Eso multiplica.
Cuando el engaño domina, entonces cancela lo malo y reviértelo buscando de Dios. Debes tener una carga positiva en Dios. Que Dios te va a liberar del pecado para que seas tú el que domine en todo el dominio que Dios te da como bendición en tu vida hoy. Cuando el engaño domina, hermano, tu vida misma es un hermoso dominio que Dios te da. Domínalo y administra bien. Que no creas al engaño. Que no entre en tus tierras, que no entre en tu vida, que no entre en tu casa. Debemos cuidar nuestra salvación más que nunca en estos últimos tiempos, en el que el diablo está haciendo más esfuerzo por engañar. Debemos guardarnos si queremos realmente llegar con el Señor. Puestos en pie, hermanos.